Vamos a hablar de de la introducción, las partes fundamentales de las vibraciones, algunos temas de parte de Beck en especificaciones de vibraciones y algunos instrumentos nuevos que nosotros estamos implementando en la parte de vibraciones que vienen por parte de Brasil y que se pueden ocupar para hacer el análisis de vibraciones o en este caso las acciones para un mantenimiento preventivo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con algo básico en esta parte. ¿Por qué se ocupan los análisis de vibraciones? Básicamente los mantenimientos industriales son de gran importancia hoy en día, ¿no? Como cadena de suministro y en la parte de la productividad. ¿Cuál es el objetivo más importante de las vibraciones? El más importante a consideración de nosotros como fabricantes de motores es minimizar las fallas en los equipos y maximizar la producción, en este caso, pues que no haya paros por un mantenimiento no predictivo, paros por falta en este caso, fallas de rodamientos, bases, todo lo que conlleva la parte de las vibraciones, ¿no? Y obviamente parte de esto también influye en la seguridad industrial hoy en día, ¿sí? ¿Qué es o para qué se ocupan los análisis de vibraciones? Bueno, es una técnica de mantenimiento preventivo. Eso es la razón o el deber ser de los análisis de vibraciones, ¿cierto? Vamos a desarrollar el tema de vibraciones. Les voy a dar puntos muy básicos de lo que es las vibraciones. Y yo creo, le estaba comentando a mi compañera que posiblemente el próximo año o en siguientes webinars, pues vamos a dar como introducciones más poco a poco porque es un tema súper extenso, hay hasta libros de esto. Entonces, en un webinar de 40 minutos no vamos a desarrollar el tema por completo, básicamente son conceptos fundamentales y lo que más les quiero transmitir es cómo manejamos en Beck la parte de las vibraciones, ¿sale? Vamos a desarrollar el tema. Las vibraciones de una máquina están íntimamente relacionadas con la vida útil de los componentes de una máquina. ¿Qué quiere decir? Básicamente elementos rodantes, como son la parte de los rodamientos, que es lo más importante en una máquina, parte de los elementos de fatiga, como son la parte del acople, igualmente las torsiones de la flecha, bases, la parte de la aplicación, coples, los cuales también influyen en la vibración, y parte de todo eso son todos los componentes que integran la vibración a una máquina, ¿no? Un nivel bajo de vibración es una indicación que la máquina funcionará correctamente durante un periodo largo de tiempo. Cierto, esto es muy cierto. Si ustedes hacen un monitoreo continuo, sano, de vibraciones, obviamente el equipo va a tener la duración que debe de tener los elementos de fatiga. ¿A qué se refiere esto? Que si tenemos un buen uso de lubricación de los equipos, llámese aceite, aplicación con grasa, igual con los cojinetes, ya sea chumaceras, rodamientos, elementos rodantes que estén desgastándose y que presenten una fatiga. Si nosotros hacemos un buen mantenimiento preventivo, pues lo vamos a lograr que esos equipos duren las horas permisibles en este caso, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, ciertos rangos o tolerancias para hacer cambios de rodamiento de acuerdo a las horas de trabajo de los motores. ¿Qué son las vibraciones? Bueno, las vibraciones pueden ser extensas, pero puse aquí un pequeño abstracto realmente de lo que es una vibración. La vibración son movimientos cíclicos, como ustedes pueden ver aquí en la parte de abajo, viene una senoidal, una parte cíclica, que ocurre dentro de un medio, vamos a decirlo, aquí es un tiempo, al paso de la fase de alternativas y de compresión y tensión. Esto se va a comprimir y esto obviamente también va a tener una tensión, ¿cierto? Entonces, estos son los factores o las variables que vamos a tener en la parte de una vibración, que es el tiempo, la amplitud y obviamente todo lo que conlleva en una senoidal, en el paso
de operación de un rodamiento, ¿no? De un elemento rodante. O también fijo, puede ser también, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades básicas de las ondas? Todas las vibraciones se miden a través de ondas, en este caso, que es la frecuencia, la amplitud, la duración, la longitud de onda y la velocidad de propagación, ¿cierto? Estas son las propiedades más básicas para que uno pueda entender los conceptos de vibración. Voy a ir digiriendo poco a poco estas 5 variables para poder un poquito entender cómo se puede manejar la parte de las vibraciones. Es importante mencionar que todo esto está relacionado con equipos que actualmente ya se tienen en el campo y con los cuales tú puedes hacer la medición de las vibraciones, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No. Listo. Ok, ¿qué es una frecuencia? La frecuencia de las vibraciones indican el número de veces por segundo que la onda de propagación pasa por un ciclo completo de compresión y tensión. ¿Qué significa? Que va a pasar en la onda senoidal, en este ciclo, va a estar comprimida y va a tener una tensión, la cual vamos a nosotros a poder observar en el espectro de vibración. ¿Qué pasaría? Debería hacerse notar que estas ondas son complejas comúnmente y estarán formadas por más de una componente senoidal. ¿Qué significa? Que va a hacer su ciclo, va a subir, va a bajar, va a subir, y esto nosotros podemos asimilarlo en la amplitud y en lo que es la amplitud y el tiempo que tiene, ¿no? La frecuencia en este caso. Teniendo cada componente su propia frecuencia característica, claro. Hay frecuencias de altas, de frecuencias bajas, en donde nosotros en el espectro de vibración podemos identificarlas, ¿sí? Ya sea a través de hacer la amplitud del espectro, o si nosotros queremos tener identificar una frecuencia, en este caso fija, o que queramos nosotros observar en el espectro de vibración. La amplitud de la vibración es una de las medidas que lleva la fuerza exactamente, y la energía de onda de vibración es proporcional al cuadrado de su amplitud. Este es el doble, ¿sí? El doble de la amplitud. En el caso de la vibración continua, un valor único es suficiente para describir la fuerza de la vibración o la amplitud. Básicamente esto se va a ir al doble de lo que nosotros estamos midiendo en la amplitud de la vibración, ¿sí? Y va a ser proporcional. O sea, esto va a ir gradualmente exponencial o subiendo en caso de que vaya a ser muy grande el espectro de vibración y la amplitud para poderse ver en este caso, ¿no? La Gus, amplitud ya de no la se ve tu presentación, perdón. ahí se ve. No. No, yo no la veo. ¿Alguien más la puede ver? No, no se ve. No, ya no se ve. No se ve. Voy a volverla a presentar. Nos quedamos en la página 6. Ahí se puede ver. Espérense. Listo. Listo, ya se ve. Que nos quedamos en esta, ¿cierto? Sí. Ok. La amplitud de la vibración. Cuando las amplitudes varían de ciclo en ciclo, en una onda de vibración extendida, varias alternativas están disponibles para describir la amplitud. Amplitud pico a pico, promedio amplitud, raíz. ¿Qué significa esto? Pico a pico vamos a nosotros a tener una amplitud desde el 0 hasta la parte de la amplitud
que significa que a lo mejor tenemos 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 3, 4, hasta pico a pico, ¿no? De donde va su senoidal hasta donde termina y inicia el otro. Esa es la amplitud que nosotros tenemos. A veces las normas de los motores o de los equipos están medidas bajo ciertos criterios que puedan ser grandes o pueden ser más restringidos en cuanto a la amplitud de la vibración. Por ejemplo, nosotros para los motores tenemos, dependiendo el armazón, es la amplitud, es en este caso el nivel máximo de vibración. Nosotros nos manejamos en BEC en milímetros por segundo. Hay el sistema americano que son por pulgadas en este caso, pero normalmente siempre es más por la parte de milímetros por segundo, ¿sí? Y en este caso vamos a atender una amplitud en milímetros por segundo para poder entender lo que es un poquito más la vibración de los equipos, ¿no? ¿Qué es qué son las características de la amplitud? Vaya, la amplitud de la onda de vibración se toma como el pico a pico positivo o negativo de la amplitud de la velocidad. Puede ser menor, puede ser mayor, y va jugándose esa parte de la amplitud de la senoidal, ¿no? ¿Dónde quiere que se tenga donde quiere que se tenga valor absoluto más alto? ¿A qué se refiere? Nosotros siempre vamos a buscar el valor más alto en la amplitud del espectro de vibración. ¿Por qué? Porque ese nos va a dar a nosotros el punto de partida para saber si está dentro de la norma o si está ya fuera de la norma, y en este caso nosotros tengamos que hacer algo, ¿no? Comúnmente está simétrica, exactamente, se observa cerca de las cargas grandes y desaparece después de unos 100 metros de propagación. Básicamente, pues es cuando tú lo tienes cerca, tú colocas tu analizador y estás ahí midiendo la vibración. Tiene que ser prácticamente siempre en las partes donde tú estás buscando ejes rodantes, o si tú tienes un problema de base, bueno, o crees que tengas un problema de base, colócalo en la base. Si tú crees que tengas un problema en la parte del acoplamiento, lo puedes colocar en la parte del acoplamiento, ¿sí? Donde los componentes de la tensión tienen esencialmente la misma amplitud que los componentes de la compresión. Esto va directamente proporcional a la onda senoidal, y esto se ve o se refleja en el espectro de vibración. Duración de la vibración. La duración de la vibración depende de dos factores principales, que es el punto de falla, ¿sí? Y para asegurar que el pico de velocidad de vibraciones generadas por una tronadura, en este caso, sea registrado y la cantidad máxima de información pueda ser extraída, un registro de vibración es importante que se registre completamente la duración de la onda. Si ustedes en su momento quieren revisar la vibración de un equipo y el tiempo lo hacen muy corto, a veces no podemos nosotros, aquí abajito les puse una ilustrativa, no vamos a alcanzar a ver todas precisamente, tanto la frecuencia como la amplitud, porque la senoidal se va a quedar corta. Tenemos que hacer todo el ciclo completo, en este caso, para poder identificar un cierto tiempo mínimo. Nosotros lo hacemos, en este caso, hasta de 2, 3 minutos, esperando que se complete bien el ciclo de la onda y podamos nosotros tener tanto amplitud como la parte del tiempo, para poder nosotros identificar las frecuencias de falla que tiene precisamente ese elemento rodante o el elemento que nosotros pretendemos tener como vibración, ¿sí? Es algo bien importante, porque si nosotros cortamos el tiempo, o en este caso la duración que estamos nosotros tomando como parámetro para la vibración, no vamos a poder observar ninguna falla, simplemente va a estar cortado la información y va a ser mucho más complicado esa parte. La longitud de onda. Esta es la distancia recorrida por la onda de vibración durante un ciclo completo. O sea, todo es la longitud que vamos a encontrar, pero de un ciclo completo, ¿sí? Y ahí vamos a tener la compresión y la tensión, es decir, un periodo de la onda. Todo el periodo de la onda completita que vamos a tener ahí. La longitud de onda se puede calcular a partir de una onda de vibración con una frecuencia única F, es decir, una onda armónica simple. Ya es un
son temas un poquito más complejos en el nivel 2 de vibración. Para la fórmula donde P es la velocidad de propagación de la onda P. No voy a entrar en detalles de las fórmulas ni de la onda P, porque esto ya son temas mucho más complejos, pero sí lo que les quiero dar a entender es de que si nosotros cortamos un ciclo de cuando uno está tomando las vibraciones, se va a cortar y no vamos a tener ni siquiera amplitud, ni el tiempo, ni podamos identificar las frecuencias de falla que puedan tener. Y algo importante es que las frecuencias de falla o las fallas de rodamientos, nosotros las podemos encontrar en la página de SKF o de fabricantes de rodamientos, en donde se pueden inscribir o se pueden dar de alta, y ahí van a encontrar las frecuencias de falla de los rodamientos, en este caso los ejes rodantes, para poder identificar a qué frecuencia de falla están los rodamientos afectados. Sí, nosotros no somos fabricantes de rodamientos, perdón, pero sí tenemos esa información, la cual nos ayuda para identificar y hacernos mucho más fácil en qué, en este caso, fase, si está en la 1x, 2x, 3x, la falla de los rodamientos, ¿sí? Es un poquito más complejo lo que le estoy diciendo, pero se los hago como una anotación, la cual puede ayudar bastante en la parte de análisis de las vibraciones. Velocidad de propagación. Ahí tenemos una onda pequeñita, ilustrativamente, de 0 a 100, ¿sí? ¿Qué es eso? La velocidad de propagación describe la velocidad con la cual la onda se desplaza a través de la esfera. Sí, o sea, vamos a identificar la esfera ya rodante y vamos a ver cómo está pasando y dando un ciclo, girando, girando. Cuando se usan múltiples geófonos para medir velocidad de propagación, es básicamente el equipo de medición, a eso se refiere geófonos, ¿sí? Esto es lo que pasa precisamente cuando nosotros iniciamos con lo que es las vibraciones. Necesitamos entender que si no hacemos un buen contacto con el equipo, no vamos a poder ver la velocidad o tener los datos para ver cómo se está o cómo está trabajando nuestro elemento rodante, en este caso, que tenemos de falla, ¿no? Eso es algo muy importante. Tenemos la onda, en este caso va de 0 a 100, que es el tiempo que se está teniendo aquí para poder tener un ciclo completo de la velocidad y tener la información. Conceptos básicos, tipos de onda de vibración. Las vibraciones ustedes en sus empresas a lo mejor no las ven, simplemente ven que está vibrando y vibra, ¿no? Pero, ¿qué es eso? ¿Cómo está vibrando? ¿Por qué? ¿O cómo lo está haciendo? Esa sería la pregunta, ¿no? Y todas las ondas de vibración son de comprensión o parte de la clasificación que se hace en general. Podemos tener ondas de compresión, ondas de corte, izaje y ondas de superficie. Aquí yo les coloqué es realmente algo muy básico ahí para poder entender cómo es la comprensión, cómo va en la parte de aquí del número 1, es una onda de compresión, cómo va haciéndose en la parte, vamos a decirlo, empieza un ciclo y otra vez se va comprimiendo poco a poco, ¿no? Una onda transversal va como una tipo senoidal, en este caso en la parte, perdón, recta, ¿no? Y una onda de corte, cómo va haciendo, va su ciclo, corta otra vez y nuevamente va acá. Estas ondas nosotros las podemos encontrar mucho en la industria cuando tenemos problemas con aplicaciones de cuples, de trenes completos, motores que son verticales, que no tienen una cimentación, o motores que están en cantilever. Podemos encontrar mucho de este tipo de ondas precisamente porque no hay una cimentación rígida en la cual podemos tomar como parámetro, ¿no? Estas ondas siempre son más difíciles de encontrar en un espectro de vibración. Sin embargo, se pueden encontrar, ¿no? Se pueden visualizar teniendo un poquito más ya de expertise para esto. Las unidades de vibración
Esto lo manejamos todos los que nos dedicamos a la parte de los espectros de vibración, que es la amplitud, la duración y la frecuencia. No voy a ahondar mucho porque en el segundo nivel precisamente se hace más énfasis cómo es la amplitud, la duración, la frecuencia. Ya hablé un poquito de la parte de atrás de tiempo, pero estos son los tres factores más importantes en una vibración. ¿Qué amplitud tenemos? La duración y la frecuencia en la cual está corriendo el motor, ¿no? Frecuencias de 60 Hz, 60, 50, dependiendo cómo esté trabajando el equipo. Normalmente siempre nosotros ocupamos la de 60 Hz porque es el deber ser, ¿no? Siempre se tiene que tomar en cuenta los datos de la placa del motor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que calibrar en función de los datos de la placa del motor, no en función de lo que nosotros estemos considerando, pensando. Si es un motor de rodamientos de rodillos, si es un motor de aplicación en este caso, de bolas, o si tenemos una aplicación con un acople flexible, rígido, una base elástica, una base rígida, si está el motor precisamente en la parte vertical, horizontal, en cantilever, tiene una aplicación en este caso con otro tren que sea un motor de doble salida que esté conectado. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar para tenerlo en el espectro, ¿no? ¿Y qué o cuál es lo más importante para medir? La amplitud, la duración de ese espectro y su frecuencia en cuál está trabajando, ¿cierto? Velocidad, desplazamiento y aceleración, vamos a hablar un poquito de esto. Muy así básico, vamos a informarlo porque pues sí es un poco, mucha información hay de esto. Para calcular el desplazamiento y aceleración de la partícula a partir de registros, este es básicamente literatura. Mecánica, dependiendo del el tipo de equipo, estas pueden ser de 1 a 2 milímetros de máximo de movimiento en el terreno. Sí, la aceleración se puede obtener del registro de velocidad, exacto. Eso es aceleración a velocidad. Por medio de una derivación, es una fórmula. Numéricamente este proceso es muy estable, pero la operación frecuentemente introduce grandes errores debido al ruido en el registro original de la vibración. Dependiendo, yo no estoy muy de acuerdo en esto, pero influye mucho el equipo que ustedes tengan, ¿no? Y la amplitud que tenga para poder ver el espectro de vibración. ¿Por qué? Porque si no se tiene un equipo bueno, lo que pasa es de que no vamos a poder ni siquiera visualizar la aceleración o la velocidad que se pueda tener en el espectro de vibración. Normalmente tiene que tener un equipo con su sensor bien colocado en el equipo y que estés tú midiendo, porque hay equipos que son de lápiz y esos son equipos, la verdad, muy inestables en el sentido de que si tú presiones más o menos, te va a dar un rango de vibración diferente. Si hay una persona que no le apriete mucho, pues va a dar diferente vibración, ¿cierto? Voy a hablar un poquito más de nosotros como fabricantes de motores, ya dejando un poquito la parte teórica. Esto creo que es importante para ustedes. Eh, ¿Cuáles son los límites de vibración? Nosotros normalmente, todos nuestros equipos que fabricamos están basados en normas, ¿no? ¿Cuáles normas son aplicables para nosotros en vibración? Es la IEC 34-14 y la NEMA MG parte 7 o la NBR 11390, ¿sí? Que es en inglés en este caso para Brasil, perdón. Prácticamente abarcamos las 2 o 3 normas más importantes que se rigen los motores y igual nosotros la parte de exportación que hacemos. Con estas normas nosotros tenemos como soporte bajo qué valores tienen que salir nuestros motores o tienen que estar funcionando, ¿no? Aquí hay una tablita, lo voy a leer
Básicamente, los niveles máximos de vibración recomendados por BEC para motores en operación son informados en la tabla siguiente. Estos valores son para orientación y genéricos, ojo, ¿sí? Siendo condiciones específicas de la aplicación deben ser consideradas. Aquí la tablita está muy básica, ¿no? Rotación nominal, las RPMs de 600 a menor de 1800 RPMs. Y los niveles de vibración, nosotros manejamos milímetros por RMS, milímetros por segundo en este caso. Es interesante saber cómo los manejamos. Los manejamos por carcasas, ¿no? En este caso, menor de 355 la carcasa, de 300 a 630 carcasa y armazones mayores a 630. Por ejemplo, en este rubro, ¿no? De 600 menor o igual a 1800 revoluciones, tu alarma tiene que estar en 4 milímetros y tu desconexión, o sea, el paro, a 7 milímetros, ¿sí? Para armazones de 355 a 630, tiene que ser de 4.5 a 7, se repite prácticamente la de armazón 355, y mayor de 630 en armazones, tu alarma tiene que estar en 5.5 y tu desconexión en 8.0. Esto son rangos básicamente casi sí o sí colocarlos, porque si no se colocan de acuerdo a estos parámetros, las vibraciones si son mayores y superan estos, el punto de partida o el de fatiga de los elementos puede ser muy rápido, pueden caer en una falla prematura. ¿Por qué? Porque precisamente se están desplazando de 7 a 8 milímetros, que es el máximo, o si están en ese rango, son parámetros bastante altos. En este caso, para revoluciones de 1800 a 3600, motores de 2 polos, que son motores muy rápidos trabajando, su alarma es de 3.5 y su desconexión 5.5, ¿sí? Armazones menores de 355. Armazones más grandes de 355 a 630, 4.5 milímetros y el máximo 6.5 milímetros por segundo. Esas vibraciones tienen que estar prácticamente en este nivel. Arriba de 630 del armazón son 5.5 y 7.5 milímetros por segundo. Aquí, ¿por qué es mayor? Porque obviamente las carcasas son más grandes, ¿sí? ¿Cierto? Tienen un rango más de esfuerzo, en este caso, que estén más sobrados o más amplios en cuanto a rodamientos, en cuanto a frames, armazones, flecha también, sistemas de refrigeración. Por eso se da un poquito más la amplitud, en este caso, de la vibración. Más sin en cambio, se tienen que colocar en esos rangos. Ahora, algo importante de esta tablita es de que todos los sensores tienen que estar bien coordinados y tienen que estar sensados directamente al motor. No tienen que estar sensando a una base, a un acople o a un sistema de refrigeración del mismo motor. Todos nuestros motores tienen con la provisión, si es que se solicita precisamente, para colocar lo que son los aditamentos y la parte también de monitoreo de los mismos valores de vibración. Si sobrepasan estos valores, ténganlo por seguro que a lo mejor en 6 meses o menos de 6 meses, el equipo va a presentar falla catastrófica en alguno de los elementos, ya sea rodantes o también superficiales. Hemos encontrado que si hay motores arriba de esta vibración, prácticamente empieza a haber fisuras en la parte de las patas de la carcasa, los rodamientos fallan inmediatamente, el ruido es muy grande y puede llegar a amarrarse muy rápido también el rodamiento, ¿sí? Asimismo, esto va en función de la parte de la lubricación del motor, ¿no? Estoy hablando como fabricante de motor. Hay otros elementos, llámese base, llámese acople, llámese aplicación, todo lo que yo ya les comenté que se rigen bajo otras normas o a lo mejor tienen una amplitud mucho más grande para la parte de la vibración, pero lo más importante es que nuestros motores tienen que estar en estos límites de vibración. No deben de exceder de estos, ¿sí?
¿Cuáles son los conceptos o en este caso las causas de vibración más encontradas? Pues un desalineamiento entre el motor y el equipo accionado, la fijación del motor en base inadecuada, ¿sí? Tornillos sueltos, en este caso los tornillos que no estén bien anclados debajo de uno de los pies del motor. Hemos encontrado muchas veces que colocan tornillos diferentes, arandelas diferentes, número de arandelas diferentes en las posiciones de los motores, las bases no están bien maquinadas, están desproporcionadas de los barrenos, los meten casi en ángulo de 45 grados, de 35 grados, no están bien fijos. Todo eso son cuestiones que alteran la vibración y que fatigan precisamente el equipo para una pronta ruptura o falla del equipo. Y bases inadecuadas o falta de rigidez. Muchas veces las bases están cuarteadas y eso hace que no tenga un buen soporte el motor, sea pequeño o sea grande. No implica que sea una cimentación o que esté en una base tubular. Lo más importante es que sea rígida, que sea bien, que esté graduada, que no esté desanivelada, precisamente para que esta vibración pueda ser tomada correctamente. Hay veces que nosotros como fabricantes recomendamos que en el acoplamiento sea de 0. No exceder más de 0.03 milímetros, en este caso para evitar precisamente que cuando haya una desalineación y tengas tú un acople flexible lo pueda absorber si hay una alineación mal hecha. Los niveles deben de ser abajo de ese punto, ¿no? 0.03 milímetros. Lo cual nosotros como fabricantes recomendamos para poder tener una buena alineación y que no te represente esto vibración en tu equipo. Conceptos básicos otra vez de vibración, pero vamos ahora con los límites de vibración del eje, ¿sí? Del eje igual están normados bajo NEMA, bajo IEC, bajo ISO. Básicamente todo está normado, no vamos a inventar un hilo que no existe. ¿Y qué vamos a encontrar aquí abajito? Bueno, pues la tabla de vibración del eje. En este caso medimos de pico a pico, ¿sí? Para rotaciones de 1800 en las carcasas de 200 y 315, vamos a tener que la alarma es de 110 y el disparo a 140. Esto es para el eje, ¿de acuerdo? Cuando tienes sensores a 45 grados midiendo la parte del eje. Armazones 355 a 450, tenemos que es a 130, 160 en este caso, pico a pico, no alcanzo a ver, pero sí es de pico a pico en este caso. Y mayores de la carcasa de 450, 450, perdón, en la carcasa, es de 150 a 190, la alarma es 150 y la desconexión a 190, ¿sí? Para motores con revoluciones de 3600, la alarma es a las 85, para armazones 280 y 315, y su desconexión es a los 100. Para armazones 355 a 450, de 100 a 120, y mayores de 450, de 120 a 150. Esto es importante considerarlo para los motores que tienen la aplicación de los sensores en la parte de la flecha, ¿sí? Hay motores que son muy estándar y que pues básicamente no los puedes tomar o no puedes medir esto. Básicamente lo que vas a medir son la parte de los rodamientos o todo el ente como motor, que es lo que vas a medir. Aquí les puse una notita, ¿no? Operar el motor con valores de vibración del eje en el rango de alarma o desconexión puede causar daños en el casquillo del cojinete. Esto es directamente proporcional. La vibración se transfiere a la parte del eje rodante y su fatiga prematura. Las principales causas de aumento de la vibración del eje son, ¿cuáles? Son 3 o 4 que nosotros manejamos. Problemas de desbalance, acoplamiento o otros problemas que repercuten también en la vibración de la máquina, ¿sí? ¿Cuáles son? Problemas de forma del eje en la región de la medición, en este caso del Ronau, minimizados durante la fabricación, tensión o magnetización residual en la superficie del eje donde está hecha la medición. Puede pasar que a veces está magnetizada y que encontremos que está ahí teniendo ahí contacto de corriente. Rayaduras, golpes o variaciones en el acabamiento del eje en la región de la medición.
a veces cuando nosotros acoplamos los motores, no nos damos cuenta, o la gente que lo hace no nos comenta que pudieron golpearlo, el cople entró muy chueco, no entró correctamente, el cople a veces no es el adecuado para la flecha, está mal desbalanceado, el cople hizo piojo, le llamamos nosotros, o en este caso rayó o llevó un cierto material en el ensamble con la flecha. Todo eso afecta precisamente el runout y afecta la medición de la vibración del equipo cuando está acoplándose o del eje de vibración, ¿sí? Aquí, esto salió el año pasado. Voy a hacer un poquito más de parte equipos que tenemos. Actualmente BEC México o BEC está trabajando mucho en la parte ya sensorial de llevar esta vibración a hacerlo más fácil, útil y práctico, que es lo más importante, ¿no? Tenemos Scan Motors que pueden tener la facultad de tú colocarlo aquí abajo, viene tú colocarlo en el motor y a través de un gate, un servidor en este caso inteligente, lo manda a un software para tu celular, ¿sí? Esos equipos obviamente son suministrados por nosotros, pero influyen y todo lo que yo les conté, básicamente este equipo ya te lo puede dar, ¿sí? Temperaturas, vibraciones en los 3 ejes, tiempo de operación, rotación y otras informaciones relevantes del motor que se ingresan en el equipo y que te puedan dar. Nosotros anteriormente se ocupaban sensores más prácticamente así duales, que los colocabas y tú estabas ahí quitando, poniendo en los 3 ejes, que es la axial, la radial y la horizontal, que es la parte de medición de los equipos. Entonces, tú tenías que hacerlo, ese movimiento, ¿no? En la parte lado carga, lado libre del equipo como tal, y tenías que estar midiendo, ¿no? Ahora con equipos más sofisticados, tú ya puedes medir en un solo momento todos los ángulos, tanto lado carga como lado libre del motor, y teniendo todo lo que yo les he platicado, amplitud, frecuencia, el espectro de vibración, temperaturas de los rodamientos que son importantes, temperaturas de los devanados, parte también del motor, cómo está, si tiene un amperaje más grande. Todo eso lo podemos ver en el equipo. Yo no estoy haciendo parte de venta, pero sí estoy mostrando algo ligado a las vibraciones que nosotros ya estamos trabajando en ello, ¿no? Esto tú lo puedes monitorear precisamente en tu computadora y ver todas las características, tanto vibraciones, aquí podemos encontrar vibraciones axiales, radiales, horizontales, de rodamientos, del mismo propio motor, las velocidades que está trabajando, las frecuencias que está teniendo el motor, si está trabajando con una frecuencia menor a la que se está proyectada. Básicamente esto lo podemos ver en tiempo y en forma del motor, ¿no? Eh, Permite precisamente ver todo lo que ya les comenté. Puede la vibración, las horas de funcionamiento, la comunicación, la temperatura. Todo esto el equipo lo puede hacer. Lo que yo les mostré es la parte teórica, la parte de por qué sale un espectro de vibración, y esto es cómo lo podríamos nosotros ver en el primer nivel. Sí, yo les comentaba al inicio que hay 3 hasta 4 niveles en donde de acuerdo al nivel vas tú progresando, y el siguiente nivel es para entender un poquito más los espectros de vibración, qué está pasando en ese espectro de vibración, cómo leer un espectro de vibración, las fallas más recurrentes y las frecuencias, en este caso, no la 1 por 2 por 3 por, todas las que están ahí presentes. Ese es el siguiente nivel. Pero si yo los saturo de información, no van a entender la razón de las vibraciones, ¿no? Y pues, en este caso, con este equipo, nosotros podemos verlo en tiempo y forma, monitorearlo en este diario o poner un rango de cuando nosotros podamos estar, que nos mande información o tenerlo. Precisamente para eso es, ¿no? Las vibraciones son predictivos.
no son, infelizmente a veces siempre parte de nuestra cultura es para corregir, pero son precisamente para hacer un predictivo antes de la falla o estar midiendo en tiempo y forma para saber si estamos haciendo lo correcto para nuestros equipos y podemos alargar el tiempo de vida de los equipos como tal. Aquí algunas aplicaciones ya reales en donde están puestos. Por ejemplo, aquí está montado, está el equipo. Ya no hay necesidad de poderte tú ahí tener algún problema de seguridad, de todo esto. Y precisamente tú puedes estar monitoreando todas las vibraciones de tu equipo sin necesidad de que puedas estar ahí presente, puedas tener algún accidente aquí abajo, ¿no? Un motor con poleas su guarda y está colocado el equipo. Entonces, estos son equipos ya colocados, hay que nos compartió los compañeros de los equipos de ventas. Esto es en San Gobián, ahí en Cuautla, Morelos. Entonces, son hechos reales que ya se están haciendo precisamente para ayudar a entender más las vibraciones y tenerlo mucho más presente. Bueno, pues eso sería de mi parte, ingenieros, compañeros. La presentación de vibraciones. Fue una presentación para hacerlo más básica, es muchísima información y esto es como la introducción y sobre todo algunos equipos que les puedan ser de utilidad a ustedes para poder hacer las mediciones de vibraciones. Ve cuenta con toda la infraestructura, la gente para capacitar y poder entender un poquito más a detalle esto. No sé si tengan alguna pregunta o Brenda, si tú quieres comentar algo. Sí, ya aquí tengo sus preguntas. ¿Esta tabla aplica para normas IS Norma? Sí, efectivamente, yo les comentaba, nosotros nos regimos bajo esas normas y están aplicadas para ese tipo de normas. ¿Cuál es el runout permitido en los ejes? No tengo en la mano, dependiendo del armazón, dependiendo también el motor es el runout, pero podemos compartirlo. Ese es, sí hay los límites, pero dependiendo precisamente del armazón en este caso, ¿no? ¿Cuál fue proyectado el motor? Para efecto del tema de vibraciones, ¿cómo ubicas el motor Scano? ¿Cómo sabes dónde está? ¿Dónde colocarlo en el motor? En esto va influido, Marco, sobre todo el armazón. Si es muy grande, si es muy pequeño, normalmente va en la parte superior y ahí va colocado en una de las aletas. Se hace un pequeño barreno, se coloca y ahí es donde se coloca, se tiene el motor scan. En la diapositiva 9 hablaba sobre algunas posibles fallas con el rodamiento, con frecuencias. Sí. No sé si pudieras explicarme en breve algún ejemplo para poder considerar, digamos, algunos aspectos que se deben de considerar en ese tema. A ver, déjame buscar la 9. La distancia recorrida por la onda de vibración durante un ciclo completo, ¿sí? De comprensión y tensión. Es que esto va dirigido con este tipo de ondas. Por eso la coloqué aquí, comprensión y onda de superficie. No tengo un ejemplo aquí básicamente real, pero sí lo podemos nosotros ver, por ejemplo, en una onda, en un espectro de vibración, en donde la onda de vibración o la frecuencia en este caso, cuánto puede estar tan grande o tan pequeña en el sentido, ¿no? Y si esa misma frecuencia tiene armónicas, podemos nosotros identificarlas. Ya sería como esa pregunta en otro nivel sería para poder identificarlo, ingeniero. Ahorita básicamente son temas que se van a dar porque si me meto más a fondo tendríamos que nosotros desarrollar precisamente un espectro, un ejemplo para poder ver la longitud, la frecuencia, qué tanto está comprimido, está más grande en este caso como está acá abajo, si es una onda de comprensión transversal o solamente de la superficie. Por aquí tengo otra pregunta. ¿Se puede determinar el tiempo de vida de un elemento a partir de que la medición se salió de valor permitido? Esto va básicamente definido. Se puede determinar el tiempo de vida de un elemento a partir de que la medición salió
en valor permitivo, va proporcionalmente a las horas de trabajo del elemento de rotativo. ¿Qué significa? Por ejemplo, nosotros como fabricantes tenemos un cierto tiempo para cambio de rodamientos, dependiendo la vida útil o más bien las horas de trabajo del equipo. Si tú no lubricas, si tú no haces una buena lubricación, esto va muy de la mano con eso, y tienes una mala lubricación, cuando tú arrancas un motor no revisas la alineación, todos esos elementos hacen que pueda desvariarse los cambios de que pueda fatigar más rápido el elemento rodante, ¿sí? Lo ideal es que sea de acuerdo al manual que nosotros tenemos el tiempo de cambio de rodamientos. Normalmente van de entre los 2 años, hablando de años, porque se habla de tiempo, en este caso operacional, 40,000 horas, 8,000, o sea, dependiendo el armazón y el motor, es el periodo de tiempo que se requiere. Pero nosotros normalmente son de 1 año y medio, 2 años, hasta 3. Hemos encontrado en máquinas grandes que se han aventado hasta 6 años sin hacer un cambio de rodamientos. Entonces va mucho de la mano el mantenimiento o la precaución que tú puedas tener con los equipos.